Y seguimos con esta serie de Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8 en adelante. Y vamos a volver a dar lectura a este pasaje, síganme con su vista. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pues si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido trabajando esta serie y es interesante ver cómo el apóstol Pedro viene decantando lo que es una idea concreta que tiene que ver con la vida cristiana, cotidiana. Y vimos la semana pasada lo importante que era añadir al dominio propio paciencia. Y de una forma práctica hemos ido viendo cada uno de estos preceptos, su concepto y lo que es para aplicarlo en las experiencias cotidianas que nosotros tenemos. Y hoy veremos el tema que tiene que ver que a la paciencia vamos a añadirle piedad. Y es interesante, pero cuando he estado estudiando este pasaje en la forma en la que venimos desarrollando estas predicaciones, vemos que llegamos a toparnos con otro principio y pareciera que todo se vuelve a complicar, ¿verdad? Y decimos, híjole, a la fe, virtud, híjole, y luego, y a la virtud, conocimiento. Pues conocimiento, con el conocimiento puedo generar la virtud. Y vamos viendo cómo cada vez que avanzamos un concepto más de esta enseñanza, nos es más fácil asimilar el concepto anterior. Y curiosamente esto va a terminar en el amor y vamos a ir hacia allá perfilándonos. Pero hoy veremos lo que significa añadirle a la paciencia piedad. Y fíjense, cuando vamos al médico, ¿cuáles son las dos preguntas que normalmente nos hace nuestro médico? Bueno, obviamente, ¿qué tiene, no? Pero lo primero, cuando está haciendo nuestro historial clínico, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Fuma? ¿Hace usted ejercicio? Y qué interesante, ¿verdad?, que empieza con esas preguntas, porque de entrada esas dos respuestas nos van a dar un parámetro de lo que es la vida de esa persona. Y qué tanta disciplina y qué tanto está guardando él su salud y su condición física. Es curioso, porque a veces los que no fumamos decimos con mucho orgullo, ¡ay, yo no fumo! Y te dicen, ¿y hace usted ejercicio? Y entonces empiezas a pensar, bueno, si ejercicio es correr tras el microbús, subir las escaleras, corretear a la niña en la casa, no, pues sí hago ejercicio, le voy a decir que sí, ¿verdad? Y normalmente tratamos de justificarlo y le decimos, pues más o menos, doctor, sí hago ejercicio. Pero la realidad es que el doctor no se está refiriendo a ese ejercicio y bien lo sabemos. Es importante para que nuestro cuerpo esté sano, que nosotros hagamos ejercicio. Los músculos, si nosotros no los utilizamos, se atrofian. El otro día estaba yo viendo estábamos platicando ahí en la oficina el problema de la vista y cómo ha habido más crecimiento en la gente que tiene necesidad de utilizar lentes. Y una de las cosas que comentábamos es que ya los músculos de los ojos casi no se utilizan, porque como todo el día estamos viendo la computadora, nuestra vista está hacia un solo punto. Y a veces pues vemos al teléfono y regresamos a la computadora, ¿no? Y vemos a otra cosa y la computadora.
Y ya no estamos agilizando nuestros músculos oculares. Y eso está haciendo que haya ojos que sean perezosos, porque los músculos no se han fortalecido. Entonces vienen consecuencias, nos duele la cabeza, nos sentimos mareados y vienen muchas cosas. La falta de ejercicio hace que el músculo simplemente se atrofie. Y como decimos aquí, pues acaba por no servir, ¿no? Pero aquí no es por uso, aquí es porque no lo usamos, simple y sencillamente. También las cosas se oxidan y se echan a perder. Y bueno, vemos que vamos a ir a analizar más este concepto de la piedad y vamos a ver qué relación tiene con esto del ejercicio y qué relación tiene con el ejercitarlo, porque así como tenemos que ejercitar nuestros músculos, es importante que nosotros nos ejercitemos en la piedad. Así que vamos a ir a un pasaje que nos va a ayudar a comprender de una mejor manera este principio. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ver a partir del versículo 7 al 11. Ok, amén. Bueno, dice la palabra de Dios, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajemos y suframos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y vemos al apóstol Pablo dándole una instrucción a Timoteo y le dice, tenemos que ejercitarnos en la piedad. La palabra piedad viene del griego y significa, en el griego significa eusebia y que quiere decir devoción. Así podemos entender un poquito más el concepto de lo que es la piedad. Algunos críticos importantes la definen como la actitud correcta hacia Dios y hacia todo lo que Dios creó. Hacia el respeto por la naturaleza, por ejemplo, y el respeto entre nosotros mismos porque somos creación de Dios. Y eso significa piedad. La piedad son todas aquellas cosas que como cristianos podemos hacer para crecer en nuestra devoción con Dios. Esto va a ensanchar nuestra comunión con Dios. Esto va a fortalecer nuestro trato con Dios. A veces vemos personajes en la Escritura de la antigüedad y vemos cómo eran grandes hombres y que tenían una relación personal con Dios, como David, por ejemplo, y que hablaba con Dios, o Moisés, que se daba a veces tú a tú ahí con el Señor y decía, pero Señor, es que este pueblo es tuyo y yo qué. Y era gente que tenía una gran devoción con Dios, porque eran hombres que estaban comprometidos 100% a la piedad y ejercitaban este principio en sus vidas. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha utilizado de manera equivocada este término y manejan la piedad como un sinónimo de sufrimiento, como penitencia, como un maltrato al cuerpo. Y vemos que algunas personas hacen ayunos desmedidos y sin ni siquiera un propósito claro, o les mandan mandas, ¿no? Como así les mandan mandas a cumplir, sufrimiento, o procurar la incomodidad al cuerpo, incluso llegar a la flagelación, porque ellos piensan que así, maltratando la carne, es como proyectan mayor devoción hacia Dios. Pero la palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, o sea que es prestado, y que no es de vosotros, dice la Escritura, allí en 1 Corintios 6:19. Entonces, muchas veces, cuando tú le preguntas a la gente sobre estos principios que hemos estado hablando aquí, la gente no sabe realmente la verdad,
Porque existen muchas corrientes, muchas tradiciones que están desinformando a las personas. Y entonces traemos al revésado los conceptos. Y cuando traemos al revésado esos conceptos es más fácil que el mundo se aproveche de esa ignorancia para meternos cualquier idea con base a ese error. Recuerden que Satanás es el padre de la mentira. Y dice la palabra de Dios que él estaba como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es importante que nosotros sepamos que sí, Pablo llama a Timoteo a que andemos en un ministerio y que nos esforcemos en la práctica de la piedad, pero la piedad no como el sufrimiento de nuestra carne, sino todo lo contrario. Él quiere que a través de experimentar la piedad, nosotros vayamos creciendo en nuestro espíritu para llegar a la plenitud del varón perfecto. Y si tú creces y ejercitas la piedad, entonces vas a ser una persona sana. Entonces sí va a ser como cuando al principio hablaba de la entrevista con el médico. Entonces tú le puedes decir, sí, hago ejercicio y se va a notar. A ver, le vamos a hacer un electrocardiograma. A ver, vamos a hacer una prueba de aspirometría. A ver, vamos a hacerle chequeos de sangre y todo. Y usted va a estar en los rangos normales y le va a decir, es usted una persona sana. Pero si no ejercitamos la piedad, pues va a ser todo lo contrario. Entonces vamos a estar mal, vamos a estar enfermos y cualquier situación nos va a tirar en la cama. Hemos hablado mucho de esto también. Entonces, Pablo lo que le dice a Timoteo es, haz cosas que contribuyan a desarrollar tu devoción a Dios, tu reverencia a Dios, tu amor a Dios, a las cosas que Él creó, como la naturaleza y tu prójimo. Y algo interesante, mi hermano, es que dice la Escritura, que esto tiene promesa, porque estas cosas que haces te traerán grandes cosas, dice la Escritura, recompensas, y dice en esta vida y en la vida futura. Ahora, cuando habla de en esta vida, ¿a qué se refiere la Escritura? Hemos hablado aquí mucho del concepto del ser, y hemos comentado que si somos un ser bien, de acuerdo a una sana doctrina y un sano precepto para la vida cristiana, entonces lo más normal es que todo lo que hagamos va a estar bien. Y si todo lo que hacemos está bien, la consecuencia de eso es que todo lo que obtengamos va a estar bien. Y si todo lo que obtenemos está bien, finalmente entonces vamos a estar bien. Independientemente de cuáles sean las circunstancias, vamos a estar bien. La Escritura, mira, acompáñame allí en el Salmo 1. La Escritura nos enseña este principio interesantísimo. Y estas son promesas de Dios para ti y para mí, para todo aquel que crea. Dice el Salmo 1, del versículo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la promesa, fíjate qué maravilloso, por eso dice Pablo que esto tiene recompensas en la vida, porque dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es importante, hermano, que nosotros entendamos este principio. Si nosotros actuamos con piedad, y ahorita vamos a ver un poquito más de estos ejemplos de cómo actuar con piedad, si nosotros practicamos esta vida piadosa, entonces vamos a estar transformando nuestro ser. Y al transformar nuestro ser, todo lo que se va a decantar de ahí va a ser bueno, de acuerdo a lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Que concluye diciendo que el hombre de Dios va a estar a través de la palabra de Dios enseñado y preparado para toda buena obra, dice la Escritura. Pero entonces, Pablo también mete otro concepto aquí, de promesas, y dice, y también tendrán promesas en la vida futura. ¿Y qué significa esto? Bueno, podemos decir, bueno, es que yo ya soy salvo, yo ya creí, me voy a ir al cielo,
estoy apartado para el Señor, no voy a sufrir condenación, no me voy a ir al infierno, en el día del juicio voy a estar delante, cuando vea ese libro que se abra, ahí va a estar mi nombre y gozoso voy a responder y todo, pero aguas. La palabra de Dios habla de recompensas después de la resurrección, después de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y quieres ver dónde lo dice? Acompáñame ahí a 1 de Corintios. Capítulo 3, del 9 al 15. Y dice la Escritura así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, cuando está hablando de edificación, está hablando aquí en términos, en un léxico muy de un arquitecto, ¿no? De una construcción. Cristo viene a ser los cimientos, esa roca angular a través de cual todo está sustentado, porque dice la Escritura que todo va a ser atraído y es sustentado y es atraído por Cristo Jesús. Y nosotros simplemente venimos a poner cosas sobre el fundamento que ya ha sido dado. Todo lo que nosotros hacemos, todo va a edificar ese fundamento, ¿sí me explico? Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Y el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, que es la base. Y si sobre este fundamento alguno no edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarrasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, tus obras al final del día también van a ser juzgadas, hermano. También van a ser juzgadas. Porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, ¿cuál será? El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice la Escritura. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque está hablando de los salvos, de los que hemos creído, de los que hemos depositado nuestra confianza en Dios, aunque así como por fuego. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que está poniendo aquí Pablo y que tiene que ver con lo que le estaba diciendo a Timoteo? Y es muy claro, también allá vamos a recibir recompensas. Todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y ahí, aquellas obras que no hayan nacido de una motivación correcta, que tiene que ver con esta actitud piadosa, se van a esfumar. Y no van a hallar peso delante de Dios. Pero aquellas obras que nazcan de un corazón piadoso, dice, aunque pasen por este fuego, permanecerán y serán de recompensa, dice la Escritura. Entonces, Pedro va diciendo, y vuelvo a meter esta noción de decantamiento, un concepto tras otro, y dice que a la fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Ahora, ¿cómo se ejercita la piedad? De acuerdo a lo que Pablo está escribiendo. Les decía hace rato que la piedad vienen siendo ese amor y esa pasión porque todo lo que tú hagas realmente esté glorificando a Dios y esté sirviendo para sumar a la gloria de Dios. Esto quiere decir guardar su palabra y, como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, y hacer el bien. Las obras cuentan mucho porque esas dan testimonio de lo que somos. Lo que tú haces define lo que tú eres. Y a veces somos tan incongruentes que, por otro lado, sí, vamos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, pero nada más pasa una situación y nos salimos de nuestras casillas. Viene el enemigo, nos siembra una duda, y se la compramos fácilmente. Venga, sí, duda, ven a mí, y nos quita el gozo, y nos impacienta, nos enoja.
no estamos experimentando la fe, la piedad ahí. No estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Pero es importante que aprendamos este ejercicio. Y preparé una lámina para que me ayude, esta lámina, a hacerlo más práctico, porque cuando traté de hacer los apuntes para explicarlo, se me estaba complicando un poco, pero dije, pues voy a utilizar las herramientas que tenemos. Y ahí está la lámina. Entonces, vamos a ver la primera parte. Nosotros estamos hechos por cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Y todo lo que esté en el cuerpo, todo lo que es la carne, habita en el cuerpo. Y en el cuerpo está, ¿cómo ejercitamos el cuerpo? Con una buena alimentación, con ejercicio físico, con un descanso adecuado, visitando a nuestro médico constantemente para checarnos, ¿no? Y ahí en nuestro cuerpo tenemos nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Entonces aquí vemos de una manera cómo se edifica el cuerpo. Vamos al siguiente punto. El alma. ¿Cómo edificamos el alma? ¿Dónde está el alma? El alma está en nuestra mente, en nuestro corazón, es nuestra capacidad de discernimiento, es aquello que nos da identidad, lo que nos hace únicos, ese es el alma. Y todo lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón tiene que ver con el alma, ahí está. ¿Y cómo ejercitamos el alma? Bueno, pues si está en la mente, pues con contenido, ¿verdad? Hablaba Pedro de añadir conocimiento. Tenemos conocimiento, entonces ejercitamos el alma cuando estamos estudiando, estamos aprendiendo, no solamente la palabra de Dios, porque también hablábamos de la ciencia, ¿verdad? Que es importante que el cristiano esté preparado, que el cristiano busque la sabiduría. Hemos visto en el libro de Proverbios cómo es constantemente la enseñanza, que busquemos la sabiduría y que no nos quedemos estancados ahí. Pero cómo también yo ejercito el alma, meditando, para que pueda yo sacar conclusiones de cómo esto puedo aplicarlo en mi vida. Siempre que hacemos un devocional, que por eso viene la palabra devocional, estamos ejercitando el espíritu, y ahorita vamos a ver cómo lo ejercitamos el espíritu, tiene que ver mucho el meditar la palabra de Dios con lo que son nuestras experiencias personales. Y finalmente también ejercitamos el alma cuando no nos exponemos a cosas vanas, porque emocionalmente también nos podemos dañar, ¿no? Hay gente que es expuesta de manera violenta a ciertos escenarios y estamos equivocados, porque ahí es donde te puedes dañar. Si tú estás viendo pornografía, se te va a dañar el cerebro, ¿no? Vas a acabar distorsionando la realidad de las cosas. Si estás viendo violencia, videos de violencia y cosas así, pues eso va a pasar también ahí, en ti. Si te estás exponiendo a pleitos, a gritos, a envidias, a chismes, ¿qué va a pasar? Pues tus emociones están trabajando y tú tienes la capacidad de lo ejercitas sanamente o no. O como dicen por ahí, te tomas puros medicamentos que te van a hacer bajar de peso y estar bien, pero al rato esos medicamentos te generan tumores y te generan un montón de cosas que te llevan a la plancha. Pero ¿cómo ejercitamos el espíritu? A través de la piedad. Y es aquí, ¿dónde está el espíritu? El espíritu está presente de manera intangible en nosotros y con nosotros y en todo nuestro ser. Recuerden que la palabra espíritu significa viento. Y es esa influencia que hay en nosotros que viene de Dios. Ahora, cuando no es de Dios, cuando no estamos en Cristo, pues ¿de dónde va a venir esa influencia? Pues del enemigo, ¿verdad? Porque el demonio también es espíritu. Entonces ellos tienen una influencia y van a llenar tu espíritu de cosas negativas. ¿Cómo ejercitamos el espíritu? Orando y otro poniendo en práctica la palabra de Dios. Si tú empiezas a llenar de cosas correctas tu vida, lo más seguro es que todo lo que tú empieces a producir sea correcto. Si tú empiezas a ejercitar ese músculo de la piedad, haciendo devoción realmente a las cosas que son de Dios, asistiendo diligentemente a los principios, a las enseñanzas, a los ejemplos que la Escritura nos da, tú vas a estar ejercitando la piedad constantemente. Ahora pasa algo bien interesante, miren. Ejercitas la piedad cuando
el alma y el espíritu se unen. Aquí en la carne, nosotros tenemos por un lado la concupiscencia, y Pedro hablaba del dominio propio, ¿se acuerdan? Que tenemos que agregar también dominio propio. Entonces es muy importante que dentro del dominio propio guardemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que hay en nuestros sentidos, por eso está ahí en la parte de los sentidos, en Cristo Jesús. Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados, huestes de maldad. ¿Y cómo los vencemos? Dice, derribando fortalezas, derribando altiveces y argumentos, llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y eso es ejercitar la piedad. Cuando a través del dominio propio yo pongo en práctica estos principios, honrando a Dios con mi vida y no dejándome llevar por la concupiscencia, entonces estoy fortaleciendo mi músculo espiritual. ¿Sí queda claro esto? Ahora, el espíritu y la carne se oponen ahí, por eso dice, son contrarios. Pero si tú asocias la carne con el alma, van a tener preso al espíritu y no va a fluir. Es importante que nosotros nos ejercitemos en la piedad. Es importante que te estés cachando constantemente. Y lo que estamos buscando aquí es que tú guardes tu corazón y guardes tus pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es ejercitar la piedad, mi hermano. Cuando tú verdaderamente empiezas a tener conciencia y te cachas que lo que estás haciendo no tiene sentido y hay un problema, tienes que rascarle a ver cuál es la acción, la conducta que está generando esa actitud en ti. Y solamente cuando tú logras llegar a esa actitud es cuando tú puedes transformar y darle la vuelta de campaña a eso. Y entonces con autoridad ejercer la piedad. Muchas veces tú dices una mentira o eres partícipe de un chisme y hay pecados a los cuales a veces caemos fácilmente y no nos estamos cachando y decimos, ay, otra vez volví a hacer esto, otra vez volví a hacer esto. Y el problema no es en sí ese pecado, sino hay un problema abajo que lo está generando. Y es ahí donde tú tienes que rascarle, donde tú tienes que revisar cuál es la actitud que estás teniendo, que te está llevando a desarrollar esos hechos que te están dejando como una consecuencia ese problema. Y cuando tú vas a la raíz del problema, entonces defines, pues es mi vanidad, o es mi orgullo, o es mi altivez, es un miedo, y por eso estoy yo mintiendo, estoy peleando, estoy contendiendo, estoy chismeando. Y cuando tú logras cachar el problema de fondo, es mucho más fácil vencer el problema que se encuentra de manera superficial, porque nosotros mismos nos engañamos. Es como decirle al doctor, como decía en un principio, sí hago ejercicio, ¿no? Subo las escaleras, corro a alcanzar el autobús, pero realmente eso no significa hacer ejercicio. Hacer ejercicio significa ir a la base del problema, hermano. Entonces, Pablo está enseñando esto. Tenemos que ejercitarnos en la piedad. Pedro es algo que está añadiendo en este decantamiento de situaciones. Recordemos que la piedad es tener la actitud correcta hacia Dios y hacia todo lo creado por Dios. Romanos 1:14 dice, y este es otro concepto que quiero agregar aquí. Ejercer la piedad también tiene que ver con el llevar las buenas nuevas, el compartir la palabra de Dios. Y tú lo vas a acabar haciendo por testimonio, hermano. No necesariamente es importante que tú vayas y le digas, oye, quiero darte un mensaje. Hablan más tus hechos que 1000 palabras. Y Pablo sabía de esto también. Por eso él escribió aquí en Romanos 1, del 14 al 17. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, decía Pablo. Soy deudor. Nosotros, cuando entendemos este principio, que ejercer la devoción, la piedad tiene que ver con honrar a Dios a través de su palabra, cachándonos a nosotros mismos, venciendo la carne, y por otro lado, extendiendo su reino, compartiendo este mensaje de salvación con aquellos que no lo tienen. Entonces sí estamos ejerciendo una verdadera piedad. ¿Sí queda claro este concepto? Entonces, debemos compartir en el Evangelio.
testificando con nuestras vidas y comunicando el mensaje de salvación. Hay gente que ya está nada más, es necesario, lo único que falta es que le digas, ¿quieres recibir a Cristo? Y que lo entienden y que lo captan, ¿no? Ahorita en la familia, después de los bautizos, tenemos 2 familiares que están muy sensibles con el Evangelio. Y ahí no tenemos que tardarnos, nada más hay que invitarlos. Ellos ya vieron, ellos ya dieron cuenta de lo que está pasando en la iglesia y de lo que significa esto que nosotros profesamos, que es la vida cristiana, la relación con Dios, y quieren conocer más, pero para eso tienen que ir a Cristo, y si no se los mostramos, ¿cómo van a ir? Al igual, tú igual tienes algún familiar, algún amigo en el trabajo, un compañero en la escuela, que lo único que le falta es que confiese a Cristo. Anímate y hazlo también. Como conclusión, es importante que nos enfoquemos en este gran ministerio de la piedad. Orando, como decía ahí, cómo ejercitamos el Espíritu, orando y sirviendo. Orando y sirviendo. El pastor Sergio siempre dice aquí cuando termina el culto ha terminado y nuestro servicio empieza. ¿Por qué? Porque el servicio no es el servicio empieza allá afuera. El servicio de ir y extender el reino de Dios. Y a eso somos llamados, a estar orando y a estar trabajando en el reino de nuestro Señor. Para Él vivimos, para Él fuimos creados. Y la gente necesita saber este mensaje maravilloso del Señor. Y finalmente, hermano, de esto se trata la vida. De esto se trata la vida. Entonces vamos a seguir avanzando en esta enseñanza y no se olviden, estar meditando constantemente en la semana. ¿De qué manera vas a estar ejercitando ese músculo de la piedad? Ese músculo de hacer y apegarte a la voluntad de Dios, pero también de compartir la palabra de Dios. Amén.